partir de ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe, el dueño de esta estima es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Ah, encontré la luz en la ciudad de los peajes. Aquí estamos, hoy en Dame el Poder, como hacemos muchas veces con prestigiosos invitados, nos vamos a sentar a pensar, nos vamos a alejar de la noticia del día a día, que en este país todos los días es algo increíble, y vamos a analizar cómo llegamos hasta aquí y cómo podemos salir de ahora en más y dónde está la luz. Porque la realidad es que, como siempre les digo, vamos de crisis en crisis y sería bueno una idea, ¿no? Una idea fuerza, y una comisión de leads, quizás, o no sé, de prestigiosas personas que nos den ideas de cómo salir y llegar a crecer y un desarrollo sostenible en el tiempo. Yo siempre les muestro las revistas desde hace 16 años, las revistas con las que yo crecí cuando era chiquita, que no lo podía creer cuando iba creciendo y ya me hice mujer y grande y profesional, que siempre en los mismos títulos. ¿Por qué podrían haber sido el título de ayer o de hoy? Y empieza así el segmento de la calecita. Acá está la revista. Primero vamos a mostrar la calecita y después les vamos a mostrar las tapas de las revistas. Esta es la revista Panorama de 1965. Fíjense ustedes la era de Perón. ¿Y qué dice? Producto de muchos errores, mucha ceguera, muchas injusticias, Perón fue el líder más odiado y amado en la Argentina de este siglo. El fanatismo todavía impide asimilar una elección que se pagó cara, pero cada día más argentinos se niegan a elegir entre peronismo y antiperonismo. ¿Seremos capaces de superar definitivamente 2 décadas de frustración y ganarnos al fin el derecho a un futuro? Todavía estamos en esa disyuntiva. Otra revista también de 1965, también Panorama, la misma, que ya no existe más. ¿Cuánto cuesta ser argentino? Esta le encantó a mi hija, que es re joven, y supongo que a todos los jóvenes, porque siempre les muestro los títulos, son siempre los mismos: inflación, stand-by, crédito, fondo, tasa de interés que suben, paros. Y ahora el contribuyente defrauda al fisco porque se resiste a seguir engordando a la burocracia. Que no se puede creer, los roedores siguen devorando las arcas impositivas que este año recaudarán 330.000 millones de pesos. ¿Los roedores saben quién son? En fin, yo me quiero bajar de la calecita. No sé usted. Hoy, como invitado, para ver dónde estamos y las posibilidades y sentarnos a pensar de qué país queremos, Ricardo Esteves, un empresario y politólogo. En general, los politólogos son consultores, analistas, tienen una empresa donde hacen encuestas, muchos de ellos prestigiosos vienen al programa, y están en el sector público, pero es muy interesante la mirada de una persona del sector de la producción, los que generan el empleo, los que desarrollan un país y que a su vez son licenciados en Ciencias Políticas, editorialista del Diario de la Nación. Ricardo Esteves, después de la pausa. Sí al 99% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Una garantía de alquiler que te abre más puertas. Provincia Seguros te acompaña con un seguro de caución en 24 cuotas, sin límite de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Vamos, Buenos Aires. Arriba Cabrales, significa buen café.
Aquí estamos con Ricardo Esteves. Gracias por venir, Ricardo. Siempre te leo en La Nación, hace muchos años, y la verdad es que son imperdibles tus editoriales de La Nación. Qué mirada interesante. Y bueno, el populismo, ¿no? Y como yo le preguntaba en muchos programas a muchos sociólogos, ¿cómo llegamos hasta acá y cómo se sale del populismo? Bueno, yo creo que no es un tema sencillo, creo que es un problema cultural y que apunta a lo que es la clave de todos los males de la Argentina, que es el exceso de gasto público, ¿no? Y eso obliga al Estado a tener una carga impositiva que hace inviable la vida de los negocios. Entonces la Argentina no va a crecer mientras no logre reducir sustancialmente la carga impositiva. Y eso no es posible hoy día porque tiene tantos compromisos el Estado, entre jubilaciones, subsidios, prestaciones sociales, asalariados en las provincias, en los municipios. Entonces, es muy difícil poder reducir el caudal de impuestos que recauda. Entonces, la Argentina está trabada, está en una situación... Y después es un tema además cultural, porque la Argentina se levanta y vuelve a caer y vuelve a caer, porque en el año 2001, con la crisis brutal que hubo una masacre social, económica, toda la sociedad, a partir de ahí el país se ordenó macroeconómicamente. Hubieron 2 años y después vino el kirchnerismo y arruinó todo eso, a diferencia de lo que hicieron Brasil, Uruguay, Chile. Por eso yo creo que el kirchnerismo cometió 2 grandes crímenes imperdonables. Uno, el tema de la corrupción, y el otro tema, haber arruinado el momento de oro que tuvo América Latina, que fue con los precios tan extraordinarios de los commodities, haber dilapidado todo eso, haber derrochado... El precio de la soja en 600 y pico de dólares la tonelada. Todo lo demás, le contamos a la gente. El petróleo, porque la Argentina en ese momento tenía superávit energético, exportaba petróleo a más de $100 el barril. Entonces, eso fue un crimen, no haber aprovechado ese momento para sentar las bases de un crecimiento sólido. Y el otro, yo creo que la Argentina, como señalabas al principio con esas revistas, yo toda la vida viví, no conocí otra cosa distinta que que la inestabilidad y que todo lo demás. Yo tampoco. Pero yo creo que hoy estamos en un momento crucial para la sociedad argentina. Yo creo que es un momento bisagra. Y a mí no me molesta, en fin, eventualmente Alberto Fernández o quien sea de gobierno. Lo que sí me parece que es un antes y un después, es si se llega a tapar si llega a haber impunidad en todos estos casos de corrupción que son de una gravedad. Si la Argentina hay un indulto o algo así, olvidémonos, porque va a ser un golpe moral para esta sociedad. Es el peor golpe, yo creo que después de los que hubo cuando se vivió en el momento de la dictadura y las cosas que pasaron, yo creo que si se tapa todo esto de la corrupción, porque la sociedad no va a tener más autoridad para condenar a un señor que roba un auto, ¿no? Después de lo que se montó, que es una estructura de mafia, es una cosa nunca vista, que salga un coche a recaudar a las 9 de la mañana en un lado, a las 11 del otro, eso requiere una logística, un esfuerzo perverso. Entonces yo creo que la energía estaba puesta en organizar todo eso y no en pensar en lo que el país necesita. Y si ese robo, si esa estafa desde el centro, desde el corazón del poder, eso se borra de un plumazo, este país no tiene más destino. Vos sabés que el candidato dijo que no iba a haber indulto, Alberto Fernández. En realidad hay muchas maneras de que no se terminen de resolver las causas más allá del indulto, y hay otros caminos para evitar que se terminen las causas.
Eso es lo que yo creo, pero en realidad ellos piensan y dicen que es una persecución política y es increíble que a esta altura mucha gente también piense que hay, lo que está pasando, ¿no? De que descreen de la causa de los cuadernos. Sí. Bueno, yo creo que las pruebas son tan evidentes. Incluso hay 40 personas que confesaron de haber pagado coimas y yo no pongo en el mismo nivel al empresario que al funcionario que pidió, que recibió las coimas. Porque el funcionario es custodio del patrimonio público. O sea, no es lo mismo, un señor particular, yo soy custodio de mi situación, pero el patrimonio que es de todos los argentinos, cuando uno asume, y máximo cuando asume la posición de presidente o vicepresidente o ministro, yo creo que eso, y las pruebas son tan evidentes, están por todos lados, o sea que si sea por indulto o por el camino que sea, si se dejan sin efecto esas causas, yo creo que la Argentina, en fin, es mi opinión, yo no tengo la verdad absoluta, es un país que no tiene más viabilidad. Escribiste muchas notas, cómo salir de la crisis sin volver al populismo, la trampa populista que nos impide crecer. ¿Son cobardes los empresarios argentinos? Estoy leyendo algunos de los títulos. La Argentina entre el socialismo humanista y el capital salvaje. Elevado gasto público, origen de los males económicos del país, reformas para crecer. En fin, el crónico vicio del Estado de gastar más de lo que se tiene. Y todos los títulos llevan... Y me gustaría que me lo sintetices, ya aparte de lo que dijiste, de que gastamos más de lo que recaudamos y que hay que eliminar la corrupción. ¿Qué otra cosa más me darías como para sintetizar tus interesantes observaciones? Y bueno, yo creo, como dije al principio, que es un problema cultural profundo. Habría que analizarlo también desde el punto de vista sociológico. La clase política estuvo proscripta durante la dictadura. Entonces, cuando vuelve la democracia, llega mucha gente que estuvo aislado del poder y fue una ocasión de reivindicación económica y social. Entonces, todos los políticos entraron a gastar y gastar. Además, es algo que está en la esencia de los dos grandes partidos. Tanto el radicalismo como el peronismo son partidos de reivindicación, uno de las clases populares, el otro de las clases medias. Entonces, cada vez que uno de esos dos partidos llega al poder, se ponen a repartir, distribuir y todo lo demás. Y quienes cumplían la función histórica de corregir eso eran, desgraciadamente, los militares, ¿no? O sea, los civiles gastaban, venía una gran crisis y ahí venía un golpe militar que ordenaba, gracias a Dios, eso no existe más ahora. Pero entonces llevamos 36 años de gobierno, de vida en democracia y se ha más que duplicado el nivel de pobreza. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿No? Y seguimos con una inflación del 50% cuando Uruguay tiene, todos los países que nos rodean están abajo, están en un solo dígito. Y entonces, viene un presidente y ordena ahora, democrático, las cuentas, y viene el otro y gasta. Sí, no, o sea, seguimos así. Acá no hubo ninguno que ordenó, digamos que lo único que ordenó la Argentina, porque... sin duda, durante el gobierno de Menem se hicieron algunas reformas a favor del mercado y todo lo demás, y se inventó un sistema que fue la convertibilidad, pero el Estado siguió gastando, siguió endeudando. Cuando terminó de vender todas las propiedades del Estado, empezó a tomar deuda. O sea, no le alcanzó con las propiedades, claro, que además tomó deuda y siguió gastando. O sea, todos hicieron lo mismo. Por eso digo, financiaron la deuda, financiaron los gastos con deuda o con emisión. Sí. Por o sea, eso venimos todo el tiempo gastando. Y bueno, ¿y entonces? El único ajuste acá, ningún político quiso hacer el ajuste. El ajuste al final lo hizo el mercado. No hubo más, en 2001 no fue voluntario, fue el mercado que reventó y entonces se produjo la crisis. Entonces yo ahora me pregunto si no estamos en el mismo camino, si van a asumir, porque supuestamente llegó este gobierno con dos objetivos que son incompatibles. Se propuso, por un lado, ordenar la economía, lo que exigía austeridad, un gran plan de austeridad, y por el otro lado, el otro objetivo era aumentar el gasto público, como ellos mismos, la seguridad social y todo eso, como ellos mismos lo reconocen. Y esos dos objetivos son incompatibles.
Entonces yo me pregunto, ¿se van a poner de acuerdo las fuerzas políticas para decir, miren, entre todos hay el ajuste que hay que hacer, vamos a hacerlo consensuadamente, vamos a poner todos la cara? O sea que yo vos no lo veo me estás factible. queriendo decir que tiene que haber un acuerdo de fuerzas políticas, las ideas que rescato, Debería. por un lado, Sí. de la oposición y gobierno y oficialismo, Sí. de todos, y ajuste. A la gente no le gusta la palabra ajuste. ¿Qué otra palabra o cómo, o sea, qué es lo que querés significar con eso? Porque en realidad la No. gente siente que se ajusta, Sí. se ajusta y siempre está en el mismo lugar, o peor, como ¿no? El perro que se muerde la cola. Bueno, yo ¿Qué lo le que, dirías? no, yo lo que veo... Porque, es- porque hay ajustes, pero por ahí no están donde tienen que estar los ajustes. Claro, no, lo que pasa es que el ajuste que precisa la Argentina es equilibrar sus cuentas. Y eso no lo están hechos, porque los primeros 3 años de gobierno de esto fue en base a endeudamiento. Y este último año ha sido también con deuda del Fondo Monetario, ¿no? Entonces, en algún momento la Argentina se va a tener que enfrentar a la realidad, de decir, bueno, el Estado va a gastar lo que puede recaudar y nada más. Pero para eso necesita el acuerdo de un montón de las fuerzas. Y yo creo que, obviamente que si vuelve a ganar Macri, el kirchnerismo y algún sector del peronismo no le van a dar el acuerdo para eso. Y a la inversa, si llega a ganar Alberto Fernández, yo soy partidario de que las otras fuerzas le den, pero a condición de que no se interrumpan los procesos judiciales para hacer justicia con todos los Claro, robos. que no haya y un las pacto de impunidad. Exactamente, que no haya un pacto de impunidad. Después de la pausa, me seguís seguís explicando todas tus miradas Bueno. acerca de cómo salimos del populismo y las perspectivas, ¿no? A ver si tenemos algún dato alentador. Después de la pausa seguimos con Ricardo Esteves. Sí al 99% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Una garantía de alquiler que te abre más puertas. Provincia Seguros te acompaña con un seguro de caución en 24 cuotas, sin límite de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Vamos, Buenos Aires. Arriba Cabrales, arriba Cabrales, significa buen café. Seguimos con Ricardo Esteves en un programa en el cual nos sentamos para pensar, editorialista, no solamente del Diario de la Nación, sino también de Clarín, y empresario. Bueno, estábamos hablando de, en general, ¿no? Desde el punto de vista sociológico, en dónde estamos y cómo salimos de esto, de años de populismo. Lo que pasa que, bueno, yo lo que siempre veía que este es un sistema muy como heterodoxo, nuevo, ¿no? Que estamos viviendo, políticos donde hay muchos populismos, porque vos fíjate que en otras épocas, por ejemplo, el comunismo, el símbolo era el martillo y la hoz, donde todo el mundo trabajaba. En el comunismo, y no soy comunista, pero todo el mundo trabajaba y hasta tenía un uniforme. Pero era algo bien fijo. Después, el peronismo se basó en los sindicatos, la fuerza sindical, que era gente que trabajaba. Los sistemas estos últimos que estamos viviendo en la Argentina es donde generalmente es algo nuevo, son los hundidos, es gente que no trabaja y recibe un beneficio, un plan, para que se perpetúen en esa situación. O sea, es muy triste y vos fíjate que va a ser muy poco productivo un país donde hasta los dos sistemas con los cuales no concuerdo y sin embargo está basado en el trabajo y la productividad. Y esto no. Entonces, ¿cómo se sale de esto? Donde la gran parte de la población quedó prácticamente fuera del sistema.
Sí, es así, como lo señalás. No es una situación fácil. Y después, para mí es muy importante, ha habido un trasvasamiento del pensamiento colectivo, ¿no? Y yo creo que en eso tuvo mucho que ver la dictadura. Todo lo que está relacionado con la visión ortodoxa de la economía ha sido la palabra liberal y sobre todo neoliberal es un insulto hacia cualquier medida que signifique una restricción del consumo. Cualquier medida que se tome en cualquier área del gobierno que apunte a restringir en algún aspecto del consumo ya es neoliberal y está mal visto. Y lo que hay que hacer, precisamente, desgraciadamente, es eso, ¿no? O sea, hay un conflicto ideológico flotando en el ambiente de que lo que necesita el país para destrabar esta situación no se puede hacer porque está pésimamente visto, está pésimamente considerado desde el punto de vista político. Entonces, ningún político, y es lo que le ha pasado incluso a este mismo gobierno, que supuestamente venía a arreglar la economía, lo que implicaba austeridad, y lo que hizo fue aumentar los planes sociales y aumentar. Entonces, es muy difícil dar vuelta a eso si no hay un convencimiento en la sociedad. Y esa tarea pedagógica nadie la está haciendo, ¿no? Uno ve cualquiera de los programas habituales por televisión a la noche y son insultos a la clase, porque los empresarios, ¿qué empresarios? Si el empresariado argentino es la tercera parte del peruano, todos los empresariados de América Latina han progresado. Cuando yo empecé a trabajar, las empresas más importantes de Argentina eran las primeras de América Latina. Bunge y Bor era el grupo empresario más importante que había en América Latina. Y hoy en día, claro, obviamente hay gente rica y empresarios y todo lo demás, pero comparado con los otros países, y hoy uno lo ve, las empresas acá valen la tercera parte de lo que valen en Chile. Vaya uno a comparar la bolsa de valores de Chile, lo que valen las empresas chilenas con las argentinas. Y entonces, pero eso no se está explicando a la sociedad. Entonces la sociedad está convencida de que el sector empresario sigue como una sanguijuela, quitándole lo que nos tienes, y entonces por ese lado no va a haber inversión en el país, y además con esta tasa impositiva de interés. No, más que el interés... La presión tributaria. La presión tributaria, ¿no? La presión tributaria le quita cualquier posibilidad. O sea que tiene que bajar el gasto para poder bajar los impuestos. Y no vos lo ves fácil. como un desafío prácticamente imposible. El gradualismo es evidente que no funcionó. Están tratando de seguir con el gradualismo. Bueno, yo creo que además que no hay otra fórmula que no sea un poco gradual, porque si no hay que producir un shock de vuelta como el 2001, y eso humanamente para la Argentina va a ser una cosa muy dura. Así que yo veo una situación muy complicada para el país, pero yo no he conocido otra cosa. Cuando yo empecé a trabajar hace muchos años, hará 50 años, y siempre había problemas y siempre el país estuvo al borde de un precipicio y qué sé yo, y a pesar de todo hemos seguido viviendo, estamos acá, y yo a pesar de todo lo que señalo tengo una gran admiración por Argentina. Yo creo que es un gran país, es un país de síntesis. Hay dos grandes países de síntesis en el continente americano: Estados Unidos, que es una síntesis sajona, y Argentina, que es un país de síntesis latina. O sea, que un país que puede producir una mente como Borges, incluso hasta como el Papa Francisco, qué sé yo, no es un país cualquiera. Es un gran país, una usina intelectual extraordinaria, pero no lo estamos aprovechando. Argentina tendría que ser una usina cultural para el resto del mundo, y con eso solo tenemos posibilidad para tener ingresos en muchísimos campos, y es una lástima que nos estamos autodestruyendo. Y una de las cosas que dijiste es porque, entre otras cosas, está muy metido en el cerebro de la gente combatir el capital, cuando en realidad el PYME es el motorizador de empleo. El 80% de la gente trabaja en las pymes, pequeña y media empresa, en Europa ni que hablar. Y de alguna manera las inversiones son las que generan riqueza, ¿no? ¿Cómo ves ya me explicaste cómo ves que difícilmente un acuerdo, que es fundamental de la clase política para salir de esto? ¿Qué le sugerirías como politólogo y empresario, pero sobre todo politólogo,
a el que gane. Ya dijiste una cosa en el otro bloque, ¿no? De un acuerdo y no impunidad. ¿Qué otra cosa le sugeriría? No, y yo le diría que lo más importante que hay que hacer es una tarea pedagógica a la sociedad. Explicarle las cosas, incluso este mismo gobierno no está explicando nada. Toma una medida, toma otra medida y no explica por qué. Les tendría que haber dicho sangre, sudor y lágrimas el primer día, lo decimos todos. Bueno, una obviedad. yo no sé, no lo quisieron decir supuestamente porque eso podía ahuyentar inversiones. Ahora yo me pregunto, es gente que venía del mundo de la actividad privada, ¿no se daban cuenta de ellos que con estos impuestos, con estas condiciones de acá que existen, es inviable cualquier inversión, ¿no? Entonces, pero es inviable la inversión de los grandes. Sí. Y se están quedando en la lona y en el piso los chiquititos. Por eso digo, o sea, no venden nada, el restaurante no vende pizza, la fiambrería no vende nada, están echando gente, o sea, la situación es dramática. Es dramática en todos los aspectos. O sea, para arreglar un tema terminamos con un problema importante económico y muchas cosas que hicieron bien, que yo siempre lo digo, ¿no? No, sí, hay cosas que hicieron, eso no se puede desconocer y todo lo demás. Yo creo que lo más importante que han hecho es no haber interrumpido el proceso de destape de la corrupción, porque ellos de entrada tenían instrumentos eventualmente como para coercionar a la justicia o tapar esto y sin embargo lo dejaron. Después hicieron un montón de cosas buenas que hay que reconocer, pero lo más importante, la madre de todas las batallas, es ordenar las cuentas públicas, y en eso, para mí ese es el punto más importante y en eso han fracasado. Porque la verdad. El déficit lo están solucionando, cero, sí, que no es tanto tampoco, suspendiendo prácticamente o no, ralentizando la obra pública, que es fundamental para mortalizar el empleo, y por otro lado, con un impuestazo. O sea, poniendo impuestos que habían prometido que no iban a poner. O sea, lograron un déficit más o menos manejable. ¿Pero a costa de qué? A costa de recesión. Eso es a lo que vos te referís. Sí, no, yo digo en todos los aspectos. Por ejemplo, ni siquiera hay margen hasta para la especulación. Si una persona dice, bueno, hay un terreno acá, es una inversión, lo voy a comprar, en fin, y dentro de 2 o 3 años. A los 2 o 3 años, si lo vende al mismo precio, el Estado se le queda con la tercera parte porque le cobra un impuesto por la inflación. Entonces, por todos lados hay un desaliento a invertir en el país muy grande, ¿no? Se tienen que poner de acuerdo. Esa es una de las grandes cosas, aparte de que no tiene que haber impunidad, que me quedo, de que tiene que haber un gran acuerdo de todos los sectores. Es lo que estás pidiendo con énfasis, ¿no? Porque si no es inviable, de bajar el gasto, de ver cómo se soluciona y se salen las reformas. Sí, y ese acuerdo no es fácil porque está la cuña del tema de la corrupción, ¿no? Yo creo, en fin, que si gana el kirchnerismo, el resto de las fuerzas deberían darle un acuerdo para solucionar el gran tema del déficit del país y de la crisis, pero no puede ser, el precio no puede ser que la impunidad, ¿no? Bien. Gracias, Ricardo. Te voy a invitar en otro momento y muchas gracias. Al contrario, gracias a vos por invitarme hoy. Gracias a ustedes también por haber estado ahí y nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en Dame el Poder. Chau, pásenla bien. A partir de ahora.